Y sean todos bienvenidos a The House. La verdad es que nos encanta tenerlos aquí, nos encanta cada domingo, la verdad, podernos ver como comunidad. Es algo que disfrutamos muchísimo. Ya se puso un poquito más soleado el día, pero amaneció muy rico, como para café y pan. Veo una playera de las Chivas, bien eso, 4-1, goleada. Lo siento, son nuestros hijos, ¿qué te puedo decir? Pero la verdad, bienvenidos, la verdad que es bueno tenerlos aquí, nos encanta. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor, soy parte aquí de la comunidad. Silvana, mi esposa, está allá con nuestra chiquita. Entonces, sean todos, la verdad, muy bienvenidos a The House. El día de hoy quiero platicarles algo acerca de algo que he tenido como mucho en la mente, mucho en el corazón. Ya tiene algo de tiempo que lo he estado pensando, porque como que yo lo necesitaba en mi vida, yo lo necesitaba para mí, para mi corazón, y es algo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar, y yo quiero que empecemos en Mateo 5:8. Aquí estamos hablando de lo que se conoce, o lo más famoso, se le llama el Sermón del Monte. Creo que la mayoría lo conocemos. Ese sermón, de hecho, muy aparte de lo cristiano, muy aparte de lo religioso, es considerado uno de los mejores sermones que han existido a lo largo de la historia. Esto que se considera el Sermón del Monte. Nos los platica Mateo. Hay un sermón similar en lo que es Lucas, nada más que ese es en una llanura. Entonces está la diferencia entre el Sermón del Monte, el Sermón del Llano. Es el mismo sermón, es muy parecido. Algo que hacían mucho los rabís, los maestros en esa época, era que repetían constantemente sus enseñanzas. Era una forma de esparcir esa enseñanza, esa filosofía que ellas tenían. Entonces, muy probablemente fue en el monte, fue en el llano, muy probablemente hubo este mismo sermón en alguna plaza, en alguna sinagoga, en muchos lados. Pero, es como que juntaron muchas de las cosas que dijo Jesús, y es lo que ahora conocemos como el Sermón del Monte. Este sermón en particular, creo que podríamos simplemente leerlo, y todo lo que viene en este sermón que dijo Jesús nos bastaría para el día de hoy. La verdad es que todo lo que dice está impresionante. A veces ni siquiera se puede como explicarlo, porque como lo dice, de la manera que lo dice, como que nos pega y nos llena y nos enseña muchas cosas. Pero hoy solamente me quiero enfocar en esta parte, que es esta bienaventuranza, y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando estaba leyendo esta bienaventuranza, en otras partes lo dice dichosos, en otras traducciones lo dice doblemente bendecidos. Dice los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, pues la primera pregunta que se me venía es: ¿qué significa ser limpio de corazón? ¿Cómo se ve el ser limpio de corazón? ¿Cómo se vive el ser limpio de corazón? ¿Qué nos lleva a ser limpios de corazón? Y la segunda cosa era: ¿qué significa ver a Dios? Dice que los limpios de corazón verán a Dios. ¿Y qué significa esto de ver a Dios? ¿Cómo es esto de ver a Dios? ¿Cómo será esto de ver a Dios? Entonces, esas dos preguntas es lo que yo les voy a platicar hoy un poquito, lo que yo voy a reflexionar con ustedes, estas dos preguntas, y lo que estas dos preguntas significan para mí, para mi vida, y tal vez yo creo que Dios pueda hablar algo especial para ti con eso, ¿sí? Entonces, yo creo que antes de empezar vamos a orar. Entonces vamos a decir: Señor, gracias por este día que tú nos has dado, gracias por este domingo, por este clima tan rico que tú nos das. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres fiel, tú eres bueno, y porque nos levantamos hoy, pudimos tal vez desayunar, tomar un café, tomar algo, y esas son bendiciones que tú nos das cada mañana. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí en esta comunidad, en este lugar, en esta iglesia, y porque podemos ver tu amor
aquí. Te pido que el día de hoy tú nos hables algo especial y único a cada uno de nosotros y que nos hagas sentir esa bondad que tú tienes. Gracias, Dios, porque las Chivas le ganaron al Atlas. En el nombre de Jesús, amén. Lo siento, Marco. Y los Vaqueros también. Es que no soy muy fan del fútbol americano, pero aquí hay muchos fans del fútbol americano. Entonces, estamos en el Sermón del Monte y Jesús viene y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza es algo que para los judíos tenía tal vez un tipo de significado diferente. Para nosotros lo podemos ver desde la limpieza de nuestro hogar. Y creo que todos tenemos un concepto de lo que es un hogar limpio, ¿no? Todos sabemos que un hogar tiene que estar limpio y todos procuramos que nuestro hogar esté limpio. Pero ya del concepto a la práctica ya hay muchas diferencias. Limpiar mi casa para mí es una cosa y la casa limpia para Silvana es otra cosa muy diferente. Entonces, por más que yo la limpio, para Silvana no la limpié. Para ella es, mira, lo que me dice, lo que tú hiciste fue, tomaste el polvo que estaba ahí y lo moviste para acá. Y el polvo que estaba acá, lo moviste para allá. Entonces, nada más como que moviste el polvo del lugar y ahora está en lugares diferentes, ¿no? Pero aún así, pues yo intento tener mi casa limpia. Silvana siempre tiene la casa limpia. Cuando ella se ha ido como de viaje y está como unos 3, 4, una semana fuera, pues yo intento recibirla con la casa limpia, ¿no? O sea, y hago y me esfuerzo y según yo en mi mente me meto abajo de los sillones, muevo el refri, muevo los pisos y todo, o sea, para dejarlo lo más limpio que pueda. Pero llega Silvana ese día y es como está bien, pero voy a barrer otra vez. Y entonces ella va y barre otra vez y sacude otra vez y todo. Pero entonces ya en la práctica, la limpieza en cada uno es diferente. También tengo que admitir, no soy el mejor limpiando. Pero también Silvana tiene la tendencia a querer vivir en una casa donde parezca que no vive nadie. Entonces es como muy difícil llegar a un acuerdo ahí. Pero aún así, aunque los dos queremos la casa limpia, hay dos conceptos muy diferentes de tener nuestra casa limpia. Y para los judíos, esto de la limpieza, esto de la pureza, esto de la santidad, tenía también su concepto como muy, muy específico para ellos y estaba primero muy relacionado con qué tan cerca podías estar de Dios. Esa era lo primero, la pureza y la impureza era muy relacionado a tu relación con Dios y a qué tan cerca podías estar tú de Dios. Ellos, la pureza y la impureza se podría decir que era más bien si eras ritualmente puro o ritualmente impuro. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, en Levítico y en algunos otros libros, cómo estaban estas reglas y serie de pasos que tú tenías que cumplir para poder acercarte al templo. Y dependiendo de qué tan puro ritualmente fueras, tú podías estar más cerca del templo. Y habían unos que si cumplían en este ritual completamente, podían estar en lo que se conocía como el lugar santísimo, que era lo que estaba más adentro del templo y donde se decía que la presencia de Dios vivía ahí. Y no cualquiera podía entrar las personas que estaban ritualmente puras, solamente ellas. Y todo entonces, ser ritualmente puro significaba estar cerca del templo, es decir, muy cerca de Dios, y ritualmente impuro era estar lejos del templo, lejos del pueblo, lejos de las personas, y por ende ellos lo veían como lejos de Dios. Entonces, dependiendo de estas dos cosas, ellos es como veían la pureza, lo que muchas veces nosotros ahora vemos como la santidad, ¿no? Qué tan santos estamos, qué tan puros estamos. Ellos eran de esta manera, ritualmente puros o ritualmente impuros. Y todas estas impurezas tenían más peso, las que tenían mayor peso eran las externas, porque eran las más visibles. En Levítico podemos encontrar muchas reglas
que hablan sobre la sangre, el estar en contacto con algún cadáver, el mismo polvo de las manos, de los pies, ciertas heridas y ciertas enfermedades. Entonces, todas estas cosas te podían generar que tú seas ritualmente impuro y no podías estar cerca del templo, y para ellos era no estar cerca de Dios. Uno de los ejemplos que yo creo que más nos pueden acercar a lo que los judíos pensaban sobre la pureza y la impureza, y es una de las enfermedades que ellos más lo relacionaban a este concepto, era la lepra, ¿sí? Para ellos los leprosos, era la enfermedad que ellos veían como lo puro y lo impuro. ¿Y por qué? Porque una era muy visible, las llagas que tenían las heridas eran bastante desagradables para ellos, tenían también cierto olor, y sobre todo es que era contagiosa. Entonces, quien tenía lepra probablemente contagiaba su casa, probablemente contagiaba a las personas que tenía a su alrededor. Entonces, para ellos, la lepra representaba muy significativamente cómo la impureza se contagiaba entre las personas que estaban alrededor, y cómo alguien impuro empezaba a contagiar a otro y a otro y a otro, y esto lo relacionaban mucho al pecado, y cómo entraba el pecado en una persona y según se iba esparciendo a los que estaban alrededor, hasta que llegaba el punto en el que más personas eran impuras, o como lo decimos ahora tal vez, como que no eran santos, ¿no? Y entonces todos ellos tenían que estar apartados de Dios. Quiero que vayamos a Levítico 13. Vamos a Levítico 13, ahí está. Esta es la ley que tiene Levítico acerca de la lepra, o de las personas que tenían lepras. Dice: cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas en la piel del cuerpo, o llagas que parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los sacerdotes descendientes de él. Más adelante. El sacerdote deberá examinar la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. Luego que el sacerdote haya examinado a esa persona, la declarará impura. Más adelante. Luego, ahí vamos. Luego dice: ese hombre está enfermo de lepra, pues tiene la cabeza llagada, es un hombre impuro, y así lo declarará el sacerdote. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y ya por último dice: y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Entonces vemos una ley bastante fuerte. Vamos a llegar a un punto, no se preocupen, pero vemos una ley bastante fuerte en Levítico, donde dice que si alguien empezaba a tener como cierta apariencia de tener lepra, de tener heridas de lepra, de tener esta enfermedad, tenía que ser llevado al sacerdote, que era una persona que estaba designada para examinar a las personas en cuanto a su ritual, si eran ritualmente puros o impuros. Lo llevaba, él lo examinaba, y si esta persona determinaba que tenía lepra, dice que lo declaraba impuro. Una vez que el sacerdote lo declaraba impuro, esta persona tenía que ser expulsada, ahí dice, del campamento, porque ahí el pueblo pues era realmente un campamento, estaba en un desierto. Entonces él tenía que tomar su ropa, semicubrir su cabeza, y él mismo tenía que empezar, en lo que salía del campamento, a decirse impuro, impuro, impuro. Y mientras iba caminando, y mientras toda la gente se le iba apartando de su lado para no tocarlo, no tener contacto con él, él constantemente iba diciendo impuro, impuro, hasta salir del campamento y quedar solo y apartado.
El sacerdote era el único que podía declararlo impuro y el sacerdote era el único que podía declararlo puro. El sacerdote era el único que podía al final volverlo a examinar y determinar si esa persona impura ya era limpia y podía pertenecer otra vez al pueblo, podía pertenecer otra vez a estar en el campamento. Entonces, esta persona que tenía lepra no solamente estaba enferma, sino que era declarado impuro y había perdido la capacidad de estar y de pertenecer al pueblo. Había perdido padres, había perdido hermanos, había perdido hijos, había perdido amigos, porque él tenía que irse, aislarse y estar solo en el campamento. Entonces los judíos empezaron a relacionar mucho que la enfermedad de lepra tenía que ver con la impureza y con no ser santo. Y como en la mayoría de los casos la lepra no se curaba sola, ellos determinaban que Dios mismo estaba castigando a la persona por sus pecados y le estaba dando esa enfermedad porque no podía estar cerca de Dios, porque no podía estar cerca del templo, no podía estar cerca del lugar santísimo. Entonces los judíos empezaron a tener un cierto odio a las personas que tenían lepra, porque ellos no podían estar dentro, los iban a contagiar, esa impureza, ese pecado se iba a empezar a esparcir por todos lados y ahora todos iban a ser rechazados por la santidad de Dios, por Dios mismo. Entonces estas personas que tenían lepra vivían una vida bastante complicada. Ellos tenían que estar fuera, donde no se sentían bienvenidos, donde estaban completamente exiliados, porque empezó esto como a aislarlos, pero empezó a llegar tanto ese rechazo por parte del pueblo judío, que ellos literalmente ya los exiliaban y para ellos ya no existían y que se fueran ahí. Entonces esta persona, la única suerte que le quedaba era que la lepra se fuera y que en algún momento el sacerdote pudiera llegar y declararlo puro. Yo recuerdo hace unos años cuando Silvana estaba embarazada, a nuestra perrita, como que por el embarazo se puso bastante nerviosa porque Silvana estaba embarazada y ya está viejita. Entonces empezó a tener tantos nervios que le empezaron a salir exactamente como llagas, como heridas en la piel y se le cayeron pedazos de pelo y tenía como si tuviera una herida abierta. Pues obviamente le hablamos al veterinario, llegó, la checó, le dio medicamento, nos dio un shampoo y se lo tienen que bañar y poco a poco le va a ir creciendo el pelo otra vez. Me dijo, esto no es contagioso, esto fue por los nervios del embarazo, es muy común, bla, 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 bla. Pero yo aún así, aunque yo sabía que no era contagioso, aunque yo sabía que no se les iba a pasar a otros lados, todo ese tiempo que nuestra perrita estuvo así, yo la sacaba en los horarios donde yo sabía que no habían otros perros. Y yo la sacaba en los horarios donde yo sabía que no habían niños. Porque yo tenía el miedo de que las personas pensaran de que era contagioso y tuvieran como ese rechazo, como decir, no, pues me vas a contagiar a mi perro o me vas a contagiar a mi niño. Entonces yo lo que hacía era que salía ella, la sacaba y en horarios donde no había casi nadie, para que pues no hubiera ningún problema. Porque esa es la tendencia que nosotros tenemos como seres humanos. Esa es la tendencia que nosotros hacemos como personas. Y por eso el pueblo judío había tomado esta actitud de separar completamente, de rechazar completamente a estas personas que ellos consideraban impuras. Porque para ellos veían la santidad de Dios de esta manera. Hay unos videos que son de Bible Project que lo explican bastante bien. Ellos veían la santidad de Dios como si fuera el sol, ¿no? Entonces el sol y cómo iluminaba todo, el sol, cómo nos ilumina, cómo nos llega. Pero ellos decían, pero si tú te acercas lo suficientemente al sol, vas a morir. Te vas a quemar y vas a morir. Si nosotros llegáramos al sol, pues ni siquiera vamos a poder llegar nunca, ¿no? Pero nos vamos a derretir, nos vamos a morir. Entonces ellos decían, la santidad de Dios es tan santa que si tú te vas acercando siendo impuro, vas a morir.
no vas a poder con esa santidad. Eso es lo que los judíos, ellos sentían acerca de la santidad de Dios, de este Dios santo. Pero sucede algo. Entonces llega Isaías, ¿sí? Llega Isaías y como que la cosa empieza a tomar otro sentido, como que la cosa empieza a cambiar, como que algo no hacía clic con lo que se creía de la santidad de Dios. Isaías fue un profeta que tiene muchas visiones acerca de Dios. Entonces, que tiene mucho con esto que ver, que es ver a Dios. Entonces, es como si nosotros nos preguntaran, oye, para ti, ¿cómo sería ver a Dios? Y tú agarraras y empezaras, bueno, yo creo que va a ser de esta manera, y va a haber un temblor, y va a haber una luz cegadora, y voy a ver unos ángeles por aquí, y como si escribieras todo eso, y después en unos cuantos miles de años alguien lo leyera, y pues diría así como, wow, o sea, qué locura, ¿no? ¿Qué es esto que está escribiendo? Bueno, Isaías tuvo una visión de Dios y él la describió con sus palabras, con lo que él vio, con lo que él sintió. Y es la visión que nos pone. Entonces quiero que vayamos a Isaías 6. Ahorita ahí nos va a poner. Sí. Isaías 6. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a quedarnos ahí. Entonces, viene Isaías, él escribe lo que es esta visión de ver a Dios, ver a la santidad de Dios, ver a esa majestad, ese poder de Dios, lo describe con esa simbología, con esas palabras. Y lo que Isaías dice, al estar él parado, viendo a Dios, dice, todo se ha acabado para mí. Mi vida acaba de acabar, voy a morir, estoy condenado porque he visto al Dios Santo y yo no soy lo suficientemente puro. Yo soy impuro, soy un pecador, tengo labios impuros, vivo en medio de un pueblo impuro y estoy viendo la santidad de Dios y dice, mi vida se ha acabado. O sea, voy a ser destruido en ese preciso momento. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto de Dios, que Dios es tan santo, tan santo, que nos aborrece por nuestros pecados, por nuestros errores, y si no cumplimos con ciertas cosas, entonces no nos vamos a poder acercar a Él. Y si nos acercamos lo suficientemente a Él, de la manera en la que estamos, dice, mi vida se ha acabado. Pero ¿qué pasó con Isaías? Más adelante dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Isaías tiene un encuentro con el Dios Santo y en vez de morir, dice que es tocado por esta santidad y entonces ahora Él ha sido santo, ha sido purificado y sus pecados han sido perdonados. Que era algo completamente distinto a lo que los judíos pensaban. Ellos decían, si tú entras al lugar santísimo, impuro, vas a morir. Pero viene Isaías, tiene el encuentro con un Dios santo y su vida es transformada y entonces él ahora ha sido purificado. Más adelante, ahora que él fue transformado por la santidad de Dios, Dios le dice, ¿quién irá por otros? E Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. Dice, lo que yo he visto hoy, esta santidad que me ha tocado, esta pureza, este amor inagotable que ha cambiado mi vida, ahora yo quiero ir
y se lo tengo que decir a los demás. Los demás tienen que saber sobre esto. Entonces las cosas empiezan a cambiar con Isaías, porque Isaías se acercó al sol y no murió. Sí, Isaías estuvo cerca de Dios y en vez de morir, su vida fue transformada. Y después viene Jesús y lo cambia todo de una manera inimaginable, increíble, algo que los judíos no esperaban, no pensaban, no se les ocurriría nunca. Viene Jesús y lo cambia todo. Quiero que veamos a Juan 1:14. Dice, entonces la palabra, aquí refiriéndose a Dios mismo, al poder de Dios, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces este Dios santo, majestuoso, poderoso, no tiene problemas de hacerse hombre y viene a habitar entre nosotros. Viene Jesús y nace de una mujer, crece entre nosotros, come con nosotros, vive con nosotros, va de fiesta con nosotros, llora con nosotros, se ríe con nosotros. Él no viene y se queda en una burbuja de santidad y pensando, no puedo tocar a nadie porque mi santidad es tan grande que no puedo estar con ellos. Él viene y vive entre nosotros y está entre nosotros y está todo su tiempo aquí, siempre junto a la gente. Hay muchas veces que los discípulos tenían prisa a irse y Jesús se tomaba el tiempo de despedir a la gente, de quedarse con ellos, de orar con ellos. Entonces todo empieza a cambiar porque un Dios santo y su santidad viene a vivir entre nosotros. Y lo mayor de todo es que este Jesús empieza a tocar lo impuro y lo transforma en puro. Los judíos pensaban que al tocar lo impuro, nos seríamos impuros, y Jesús viene a tocar lo impuro para transformarlo en algo limpio y en algo puro. Quiero que vayamos a Mateo 8. Esto es Jesús después de terminar las bienaventuranzas, después de decir, bienaventurados los del limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice que al bajar por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Dice, de repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces, imagínense, está un hombre con lepra, el que había sido declarado impuro. Él no podía estar, según las leyes judías, cerca de nadie. Él estaba viviendo completamente aislado, estaba viviendo solo, estaba esperando de que por un milagro su lepra desapareciera o simplemente morir y listo. Yo me imagino que él perdió padres, él perdió amigos, él perdió hermanos, no sé si perdió hijos, porque nadie podía estar cerca de él, nadie podía estar con él. Él tenía que estar completamente apartado de todos y vivir solo. Entonces yo me imagino que él constantemente en su mente, su sueño, imagino que soñaba con que él un día no tuviera esta enfermedad y que un sacerdote fuera con él y le dijera, eres limpio, yo te declaro puro. El eres limpio eran unas palabras que él todos los días, mientras él tenía esa enfermedad, él quería escuchar. Él anhelaba, él deseaba escuchar que le dijeran, ya eres limpio, ya eres puro. Entonces, él tal vez empieza y escucha que hay un maestro, hay un rabí que viene de Nazaret, que es diferente a los demás líderes religiosos, que es diferente a los demás sacerdotes, que es diferente a los demás fariseos. Y dice, ¿y sabes qué? Este maestro he escuchado que anda con pecadores. Y este maestro he escuchado que anda con gente que los
los religiosos rechazan. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Va a sus casas, se sienta con ellos, come con ellos, habla con ellos, está con ellos. He escuchado que levanta a los que están caídos, que los toca, que está con ellos, que ora por ellos. Y entonces, por fin, esta persona ve un rayo de luz, una esperanza. Entonces, él va a buscar a este maestro Jesús, a este rabí, porque él no podía acercársele a nadie más. Ve a Jesús y dice que se le acerca y se arrodilla ante él. Y le dice: Jesús, maestro, si tú quieres, sáname. Y las palabras de Jesús fueron: sí quiero. Y por fin le pronunció las palabras que él tanto anhelaba escuchar en su vida. Le dijo: sí quiero, eres limpio, sé limpio, eres puro. Y dice que la lepra desaparece. Y luego Jesús lo manda ¿a dónde? Lo manda al templo. Lo manda con el sacerdote. ¿Te acuerdas ese lugar donde tú no te podías acercar? ¿Recuerdas ese lugar al que tú no eras bienvenido? ¿Recuerdas ese lugar al que tú pensabas que no pertenecías? Ve y preséntate y entra, porque eres bienvenido. Y para lo que Jesús lo que le estaba dando a entender ahí es que puedes acercarte a Dios. Porque recuerden que para ellos Dios vivía en el templo. La presencia de Dios estaba en el templo. Y Jesús lo sabía. Aunque Jesús sabía que Dios estaba en todos lados, Él conocía que para ellos el templo representaba la presencia de Dios. Entonces le dice a esta persona que había sido completamente rechazada, que así había sido completamente aislada, que estaba completamente sola, que se sentía sucio, se sentía impuro, dice: eres limpio. Y ahora puedes entrar en la presencia de Dios. Entonces me imagino la felicidad de él. Él va y él llega, él está contento. Entonces, el milagro aquí, la historia aquí, no es tanto un milagro de sanidad, que sí hay, sino lo que Mateo nos quería enseñar, la verdad que nos quería poner, es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Jesús quiere que nos acerquemos a Él, y que la única manera que nosotros seamos limpios, seamos puros y seamos santos es estar cerca de la pureza, la limpieza y la santidad de Dios. Mientras más cerca estemos de Jesús, nuestra vida va a ser más limpia, va a ser más pura, va a ser más santa. Nunca se trató de primero ser limpio y primero ser santo para después yo poderme acercar a Dios. Siempre se trató de un Dios acercándonos a nosotros. Que le decimos: es que Dios, y no hablo solo de pecados como los conocemos tal cual, pueden ser tal vez tu carácter, pueden ser tal vez tus preocupaciones, pueden ser las reacciones que tienes ante la vida. Y dices: Dios, es que yo quiero esto, lo quiero cambiar, yo sé que lo tengo que cambiar para poder estar cerca de ti. Y Dios dice: no, cerca de mí es donde vas a poder mejorar. Cerca de mí es donde vas a poder cambiar, donde vas a poder ser diferente. Caminar cerca del Dios Santo nos santifica cada paso que vamos dando. Y eso es lo que Mateo, eso es lo que Jesús nos quería enseñar. Porque nunca se trató de limpiar lo exterior, sino nuestro corazón. Quiero que vayamos a Marcos 7. Dice: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Vamos a saltar al 5. Dice: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Yo hubiera preguntado lo mismo, la verdad. Pero bueno. Y entonces Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
Luego más adelante dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces, vienen los líderes religiosos y dicen, ellos no están siguiendo los rituales para ser puros. Ellos no están siguiendo los rituales para estar santos y poder estar cerca de Dios. Y Jesús les dice, es que no se trata de lo exterior, sino de nuestro corazón. Siempre se trató de nuestro corazón. Porque vemos en Levíticos este tipo de leyes. Hay que entender mucho también el contexto de ese tiempo. Hay que entender mucho que esas leyes fueron una revolución para ese tiempo. La limpieza de manos, el intentar no esparcir la enfermedad que había, pero nunca se trató de rechazar a la gente, nunca se trató de odiar a la gente, siempre se trató de amar, siempre se trató de tener compasión. Y Jesús les dice exactamente eso, dice, están tomando reglas humanas como si yo las hubiera ordenado, como si yo las hubiera mandado. Dice, pero los mandatos de Dios siempre tienen que estar ligados a los frutos del Espíritu. Siempre tienen que estar ligados al amor, a la compasión, a la bondad, a la fidelidad, a la empatía, a la paciencia, a la paz. Y viene Jesús a enseñarnos que este Dios Santo viene a acercarse a nosotros para limpiar nuestro corazón. Que no se trata de los rituales, que no se trata de qué cosas tengo que hacer para yo poderme acercar a Dios, sino se trata de un Dios que ya está cerca de mí y que necesitamos poder verlo. Es por esto que Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tal vez estás limpio de manos, tal vez estás limpio en tus vestiduras, tal vez estás limpio ritualmente, pero dice, lo que yo busco son limpios de corazón, porque ellos podrán ver a Dios. Y quiero que los músicos empiecen a pasar, voy a terminar con esto. Entonces la última pregunta es, ¿qué es ver a Dios? ¿Cómo será esto de ver a Dios? Los limpios de corazón verán a Dios. Y esto lo estuve pensando hace como un mes. Pero ¿qué sería para mí ver a Dios? ¿Cómo sería esto de ver a Dios? Entonces yo me acuerdo que estaba en la sala y estaba pensando, y decía, ¿cómo será ver a Dios? Y venían las imágenes que yo creo que la mayoría tendríamos. De hecho, hay toda una canción que dice que solo puedo imaginarme lo que sería estar frente a Él. Entonces yo decía, pues ha de ser mucha luz blanca y una voz que se escucha, sentimientos, presión. ¿Qué sería ver a Dios? Y entonces, de pronto, veo pasando el comedor que estaban Aisa y Silvana bailando canciones de Navidad en pleno septiembre. Y las veo a las dos bailando ahí villancicos. Y siento que digo, esto es ver a Dios. Esto es ver a Dios. Estoy viendo a Dios mismo. Cuando nuestra vida es transformada por la santidad de Dios, vamos a ver lo santo de este mundo. Cuando nuestra vida es transformada por el amor de Dios, vamos a ver a Dios. Jacob lo describe de la mejor forma en Génesis 33:10. Esta es la historia de Jacob y Esaú. Jacob siempre tuvo como problemas con Esaú. Él siempre tenía una rivalidad con él. Eran casi gemelos, pero era su hermano, se podría decir que mayor. Entonces, Jacob en Esaú siempre vio competencia. Jacob en Esaú siempre vio quién tiene que ser el primero, quién tiene que ser el primogénito. Jacob en Esaú siempre vio quién se va a quedar con la herencia,
Jacob en Esaú siempre vio quién va a ser el mejor hijo. Jacob en Esaú siempre vio quién va a ser el más amado, el favorito. Él siempre vio en su hermano una competencia. Él siempre vio en su hermano alguien al que tenía que ganar, alguien que tenía que rebasar, alguien al que tenía que superar. Pero entonces Jacob cuenta la historia que cuando se iba a encontrar con Esaú nuevamente, después de haberlo traicionado, después de haberle hecho tantas cosas, él tiene primero un encuentro con Dios mismo. La Biblia lo menciona como que pelea con Dios. Al tener ese encuentro con Dios, Jacob se vuelve a encontrar con Esaú. Es la misma persona, es su mismo hermano, es la misma circunstancia, pero ahora Jacob ve algo diferente en Esaú. Quiero que vayamos a Génesis 33, 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús, cuando nosotros estamos cerca de un Dios santo, de un Dios de amor, nos va a transformar. Y ahora que seamos limpios de corazón, podremos ver a Dios. Y lo podremos ver en nuestros padres, y lo podremos ver en nuestro prójimo, en la gente que nos rodea, en nuestra pareja, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Lo podremos ver con todos. Podremos ver a Dios en todas partes, porque eso es lo que hace su amor y eso es lo que hace su santidad. Ahora podemos ver a Dios. Donde antes veíamos competencia, donde antes veíamos rencor, donde antes veíamos miedo, donde antes veíamos alguien que nos lastimaba, ahora podemos ver a Dios. Ahora podemos ver a Dios en esos mismos ojos, en ese mismo prójimo. Y eso es lo que hace la vida de Jesús. Y Jesús vivía de esa manera. Jesús veía a Dios en el abrazo de un padre que perdonaba a su hijo. Jesús veía a Dios en un samaritano que había sido asaltado en el camino. Jesús veía a Dios en un sembrador. Jesús veía a Dios en una señora que estaba haciendo pan con levadura. Jesús veía a Dios. Y eso es lo que Jesús nos quiere invitar ahora, que podamos ver a Dios en los ojos de nuestro prójimo. Porque los limpios de corazón verán a Dios, no solo en un futuro, no solo en lo que conocemos como el cielo, sino ahora, en este preciso momento. El ladrón en la cruz le dijo: Señor, no te olvides de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús les dijo: hoy mismo. Y es lo que nos dice, no es en un futuro, no es cuando las cosas estén bien, es hoy, es ahora que veremos a Dios. Quiero que nos pongamos de pie para terminar. Si tú sientes que tú quieres tener ese encuentro con ese Dios santo, que tal vez muchas veces tú sentiste, te dijeron que primero tenías que hacer 1000 cosas antes de poder estar cerca de Dios. Déjame decirte que este Dios es un Dios que dice: sí quiero estar contigo, sí quiero que estemos cerca, pero tenemos fallas, pero tenemos errores, dice Dios. Eso lo vamos a arreglar poco a poco. Camina conmigo y podrás caminar cada vez mejor y mejor. El Salmo nos dice: hasta que no resbale tanto. Y me encanta que dice tanto, porque dice: voy a seguir resbalando, pero quiero resbalar menos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces tú puedes decirle ahí internamente, en tu mente, decirle: Señor, te pido que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón y que tú seas un Dios que estés cerca de mí. Quiero que tú habites lo más cerca que se pueda. Quiero que ese amor inagotable, esa santidad estén y me transformen a algo que tú quieres, a algo mejor, a la mejor versión de mí. Te pedimos, Dios, que nos hagas limpios de corazón y que nos des la capacidad de verte a ti todos los días de nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.